Recording para in progress. identificar cuáles de las aristas que van emergiendo son las más adecuadas. Entonces, a partir de la identificación de un aspecto en el cual vamos a intervenir, se genera un diagnóstico, que es como sacar una radiografía de el momento, de la situación, establecer una línea de base en la cual intervenir. El diagnóstico nos tiene que posibilitar, como habíamos dicho, el saber la realidad, ya sea de la comunidad a la que vamos a intervenir, del grupo de personas o en el caso de que vamos a poner en marcha una intervención individual, de la situación de dicha persona, porque necesitamos evidenciar todas las variables que pueden incidir en la puesta en marcha de las acciones o si existen supuestos que tenemos que considerar al momento de tener controlada esa variable de modo que no vaya a ejercer cierta sinergia negativa y obstaculizar la puesta en marcha de las propias acciones. El diagnóstico, como dijimos, es ver la necesidad específica, ver las posibles soluciones, fundamentar por qué optamos en realizar esas acciones de modo que tengamos un claro diseño, una clara formulación de la cual se van a desprender las acciones que van a tender a mejorar la situación problemática. En el caso de que vayamos a poner en marcha cualquiera de los niveles que habíamos visto, que es el trabajo fin de seminario, lograr tener el diseño de un proyecto, ya sea en primer nivel, en segundo nivel o en tercer nivel, primeramente tener visible la condición en la que vamos a desplegar las actividades ya con los objetivos enmarcados en los niveles de prevención. Entonces son los datos que nos van a posibilitar en un primer momento ya iniciar el relevamiento de los datos a considerar para las acciones. En este caso, nosotros tenemos en la actualidad una gran ayuda que son los proveídos a partir de la inteligencia artificial, que justamente viene a facilitarnos la indagación precisa que vamos a hacer ante determinada condición. Sí, vamos a necesitar diseñar un buen enunciado, un buen prompt, de modo que nos pueda acercar todo lo que habíamos visto nosotros, por ejemplo, los datos epidemiológicos, si decidimos trabajar directamente con una situación patológica o con una situación de factores de riesgo, factores protectores, tener bien identificado la delimitación espacial y temporal, de modo a que cuando vayamos haciendo la indagación podamos tener los datos necesarios para construir un diagnóstico creíble, un diagnóstico basado en datos reales y que vengan a fortalecer la elección del tipo de intervención que vamos a hacer. Recuerden que nuestro trabajo fin de seminario se va a marcar, perdón, ya sea en los niveles de intervención con respecto a una población, ya sea una prevención universal, una prevención selectiva o una prevención indicada, o podemos tomar también en vista los tres niveles de acuerdo a los objetivos. Si queremos hacer un fomento, una promoción de estilo de vida saludable, o si queremos intervenir haciendo una identificación precoz con una terapéutica adecuada, o queremos trabajar directamente en la rehabilitación cuando ya se identificaron casos que inciden en la población y que han dejado secuela y que nosotros queremos trabajar en esa rehabilitación y reinserción social. Entonces, todo eso ya lo vamos a delimitar el día jueves para que luego
en los siguientes momentos, que yo creo que de acuerdo a lo que ustedes me indicaron, desde el 2 de octubre ustedes entran en periodo de exámenes, entonces los encuentros van a ser asincrónicos. Yo voy a dejarles material, voy a grabarles videos, 3 clases más virtuales que nos quedan, y luego ya nos organizaríamos cómo hacer el diseño en una modalidad taller para cumplir las 12 horas que nos faltarían del presencial. La siguiente etapa, como vimos en la diapositiva, tenemos la planificación. O sea, dentro de la planificación, que lo llevamos adelante con el diseño, la formulación, vamos a ir concatenando las diferentes actividades, organizando las diferentes actividades y diseñando el objetivo. ¿Para qué vamos a hacer la intervención? Tenemos que tener claro, partir de esa problemática que lo identificamos con el diagnóstico y luego preguntarnos para qué vamos a hacer la intervención que va a dar lugar justamente al diseño de los objetivos que para nosotros son esenciales, que partimos de de un análisis de lo general a lo particular, partiendo de objetivos que nos permitan ver la totalidad de la intervención para luego desglosarlo en unidades más pequeñas que a la larga, en su sumatoria, nos van a dar por resultado el objetivo general. Ahí estuvimos adelantando un poco acerca de los objetivos que tenemos que elaborar para que nos vaya marcando justamente la hoja de ruta que vamos a seguir a partir del diseño. Volvemos aquí a remarcar esa analogía que hicimos en la clase pasada, el considerar que un proyecto vendría a ser como el plano para un arquitecto, en donde nos permite identificar el diseño de unas acciones hipotéticas y que su organización y su ejecución nos van a permitir solucionar una problemática identificada. En el caso del arquitecto, el tener su plano le posibilita ya visualizar la organización espacial y ver si va a responder a los objetivos de diseño que fueron los que dieron lugar al plano. Básicamente, la analogía es bastante útil porque nos permite identificar esa hoja de ruta que como diseñadores de proyectos y como ejecutores, coordinadores o gestores de proyectos nos permiten llegar a los objetivos prefijados. La formulación, como dijimos, nos permite justamente organizar las actividades, distribuirlas en el tiempo, identificar la necesidad de cuantificar los recursos, permisos, visibilizar las metas y los resultados que de antemano nosotros tenemos que tener diseñados, porque nos van a permitir objetivar el punto de llegada para tener un norte al cual dirigirnos cuando estamos ejecutando. Recuerden que un proyecto no es como una receta de cocina en donde siguiendo toda paso por paso, sí o sí vamos a llegar a la meta de los objetivos. Puede ser que al momento de ejecutar identifiquemos de que hay situaciones que o no nos dimos cuenta o son variables extrañas que pudieran intervenir y que corre el riesgo a que no lleguemos al objetivo prefijado, y es necesario revalorar, reevaluar las actividades y rediseñar para poder lograr las metas y los objetivos. Las metas entonces deben ser cuantificables y medibles. Las metas son el punto de llegada. Por ejemplo,
Eh, si voy a poner en marcha un proyecto de intervención en un segundo nivel, en donde debe existir una identificación precoz de situaciones de estrés emergente en una población, yo puedo poner al menos el 60% de la población a la cual se le administró un test de identificación fueron reportando sus condiciones particulares, ¿sí? Generalmente en las metas se suele poner un porcentaje básico de modo a que se pueda lograr y superar las metas y que esto puedan significar los logros positivos de un proyecto. No ubicar una meta muy elevada y que en algunos casos es imposible el lograr por situaciones adversas que pueden surgir, y a la larga esto puede significar que el proyecto no llega a lograr sus metas. Entonces, por eso siempre es bueno ubicarlas en un porcentaje que puede oscilar dependiendo de la actividad, ¿verdad? Entre un 50 y un 60%. Si se logra superar, es entonces un producto positivo logrado por el propio proyecto. Los resultados, entonces, son las medidas cuantificables en relación a los logros que vamos teniendo. Por ejemplo, al menos el 60% de la población remite su condición particular ante la aplicación del instrumento de identificación de situaciones de estrés. 150 personas reciben algún tipo de intervención en relación a los datos obtenidos con la administración del test. O sea, ese es el resultado al que tenemos que llegar. O sea, son personas atendidas dentro de esa condición que fuimos identificando, ¿verdad? Porque para desplegar un segundo nivel, ustedes recuerdan que los objetivos que tenemos que lograr es una identificación precoz de una situación de alerta y la puesta en marcha de una intervención adecuada, pertinente. Pero para desplegar esas acciones nosotros ya tenemos que tener con el diagnóstico una pequeña aproximación de que existe incidencia de casos de estrés. Todavía no tenemos con certeza quiénes son los que manifiestan esta condición. Para eso vamos a aplicar un test de indagación, ¿sí? Pero ya para desplegar la condición particular del segundo nivel de intervención, el diagnóstico nos tuvo que haber arrojado de que en situaciones similares el grado de estrés aumenta. Por ejemplo, recuerdan cuando hablamos y algunos de ustedes que trabajan en los contact centers, en los call centers, confirmaron la información que yo les daba, que son entornos de alta situación, aparte de tener una alta rotación, son entornos en donde el estrés está a flor de piel por las condiciones de los estímulos psicosociales que tenemos ahí. Entonces, una vez conociendo y habiendo indagado cuál es la condición que se da en los contact centers, en los lugares donde se trabaja en ese ámbito, vamos a tener una fundamentación para poner en marcha un segundo nivel de prevención. Los resultados, como dijimos, son medibles, cuantificables, pueden ser cuantitativos y que necesitamos desplegar la manera de ir registrando porque son los que van a verificar el logro o quizás la debilidad de nuestro propio proyecto, porque cuando un proyecto no llega a sus resultados, tiene una ponderación, una valoración
negativa, ¿sí? O sea, sí o sí debemos conseguir esas metas y esos resultados que nos prefijamos en el propio diseño, o bien justificar, no se dio tal o cual situación porque surgieron o emergieron variables que influyeron en las metas y en los resultados. Las, las acciones, las acciones es la concatenación de actividades que vamos a desplegar y a desarrollar para lograr los objetivos. Para ello, para diseñar, debemos tener un buen conocimiento a partir del diagnóstico y un buen conocimiento de la estrategia de intervención que queremos hacer. Nosotros ya tenemos claro que si vamos a trabajar con una población global, vamos a hacerlo en una intervención universal o vamos a hacerlo en una selectiva o una indicada. O si queremos seguir los objetivos de acuerdo a los niveles, vamos a organizar esas actividades de modo a conseguir los objetivos. No puedo organizar actividades en el primer nivel de intervención siguiendo el lineamiento del segundo nivel. O sea, debe haber una buena interpretación y una buena concordancia con las actividades diseñadas para lograr los objetivos. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero hacer un proyecto de intervención en el primer nivel de prevención, que sabemos que su objetivo es fomento y promoción de estilos de vida saludables o de salud mental positiva, no voy a diseñar, organizar las acciones en torno a la rehabilitación, porque entonces no va a haber una buena coordinación y no va a haber una buena comprensión de los objetivos de los niveles de prevención. En eso tenemos que tener cuidado. No puedo, por ejemplo, poner como actividades trabajo en acciones de terapia ocupacional. Sí, alguien está levantando la mano. Sí, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué Discúlpame que tal? te moleste. Sí, Yo soy Ana Casco y quería avisarte nomás, profe, que yo no me puedo conectar de mi cel, pero que con Ana Cáceres estamos juntas. eh, ¿querés enviar por favor al chat entonces un mensajecito para que Dale, quede profe. registrado? Porque si no, el Zoom marca como un solo usuario. Entonces los Entiendo. mismos que están con esa problemática envíen al chat. De hecho que yo hago un control cruzado, por favor, ¿sí? Dale, profe, te agradezco mucho. Bueno, Ahora mando. bueno, bueno. Entonces me había quedado la necesidad de coordinar cuando hacemos el diseño de las actividades, tener siempre en mente en qué nivel nos vamos a enmarcar en nuestra intervención. Por el tiempo de ejecución, nosotros vamos a tener que elegir un nivel de prevención, ¿sí? Vamos a ir organizando porque lo ideal es que ustedes comprendan, internalicen y generalicen la metodología de proyecto, ¿verdad? Lo, lo, lo tomamos desde la temática de los niveles de prevención y de salud mental, pero lo importante es que ustedes tengan incorporado toda la metodología del diseño de proyectos de intervención para extrapolarlo a cualquier ámbito. Tomamos la salud mental porque es lo que a nosotros, profesionales de la conducta, vamos a trabajar directamente. Todo proyecto necesita un cronograma. Necesitamos, a la par de cuantificar, a la par de diseñar las actividades para el logro de los objetivos, necesitamos limitar el tiempo. Si bien al elegir la población, elegir el tipo de intervención que vamos a hacer, estamos haciendo una delimitación espacial,
también el cronograma nos permite identificar los momentos en que vamos a desplegar las acciones y vamos a ejecutar las acciones. Si va a ser en un tiempo inmediato, si va a ser en un tiempo medio o si va a ser a largo plazo. Puede ser que las intervenciones tengan varias etapas, varias fases, pero ya tenemos que ir de antemano organizando en el tiempo, porque si no nos puede variar nuestro presupuesto o nos puede variar la ejecución de nuestras acciones o pueden surgir nuevas variables que hagan variar todo el proyecto y al final tanto esfuerzo de diagnóstico, tanto esfuerzo en el diseño de las actividades y el mismo presupuesto eh, se vean como que se tenga, se arriesgue la ejecución del proyecto y el logro de los objetivos. Entonces, tenemos que ser bastante previsor en el tema del cronograma y ser bastante realista. Cuando diseñamos un proyecto, el ser realista es lo que debe ser el denominador común, porque para no encontrarnos en la ejecución, en el desarrollo en terreno, a alguna sorpresa que no tuvimos en cuenta en el diseño. De hecho, que vamos a encontrar, pero lo preferible es que sean lo mínimo y que tengan una incidencia menor en la ejecución del propio proyecto. Los responsables, ya de antemano tenemos que poner nombre, apellido, instituciones que van a tener a su cargo la ejecución del proyecto. No podemos dejar un proyecto innominado porque entonces nadie se va a hacer responsable de las acciones. Tenemos que poner ya el grupo de personas que van a estar implicadas en la ejecución, porque eso nos va a permitir también empezar a cuantificar los recursos y llevar a la par una planilla de presupuesto. Aquí llegamos quizás a la parte un poco más engorrosa, porque aquí tenemos que basarnos en hacer lo más detallado posible el presupuesto, aunque vayamos luego a utilizar rubros globales, pero estos rubros nos tienen que permitir eh, contemplar los recursos necesarios, porque cuando algo no está presupuestado, después es difícil hacer ampliaciones y más, por ejemplo, si se trabaja a nivel de convocatorias de proyectos de intervención, proyecto social, etcétera, ya tenemos la cuantificación hasta qué tope podemos presentar el proyecto. Entonces va a depender de qué tipo de intervención y cómo vamos a diseñar las diversas actividades y vamos a ir detallando los recursos que necesitamos. Van a haber también veces en que a lo mejor vamos a tener apoyo de la propia comunidad, a lo mejor nos ceden el local, a lo mejor nos ceden los servicios básicos, etcétera, pero necesitamos nosotros tener presupuestado, aunque después hagamos un buen equilibrio entre partidas y contrapartidas, pero necesitamos visualizar y cuantificar el aporte de cada instancia. Por ejemplo, si van a ustedes a pasar un test, ver el precio del test, o si van a diseñar, recuerden que hace falta hacer un plan piloto. ¿Cuánto nos puede salir el plan piloto? Vamos a contratar personas que puedan hacer la aplicación o vamos a pedir la colaboración de los compañeros de la facultad, pero ahí es necesario cuantificar también, por más de que no se vaya a pagar, pero la valoración monetaria de eso va a identificar el aporte de los propios
estudiante dentro de la globalidad del proyecto. Los recursos inmateriales que necesitamos, el detalle de cada uno de ellos, de acuerdo a la actividad, va a hacer que podamos armonizar con un presupuesto lo más realista posible. Aunque vayamos a trabajar en global, aunque vayamos a cuantificar a modo general, pero necesitamos tener por actividades bien desglosadas los materiales que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a hacer una capacitación de estilos de vida saludable, etcétera, y vamos a hacer en la modalidad de taller, cuantificar la papelería, el uso de pinceles, el uso de pegatinas, el uso también el alquiler del equipo informático, etcétera. Los break en caso de que sea una jornada extendida, porque necesitamos también ofrecerles algún tipo de alimentación a la población que vaya a concurrir. Todo lo que sea necesario para poner en marcha nuestra actividad debe estar en este listado de recursos. Fuentes de financiación. Aquí llegamos a un punto esencial. A lo mejor cuando hagamos nuestra propuesta vamos a citarnos más, pero es necesario que ustedes sepan de que existen fuentes de financiación tanto a nivel nacional, tanto a nivel internacional, que les puede ayudar a poner en marcha su proyecto de intervención, dependiendo de la envergadura. Para eso basta con que en el caso de los internacionales, ustedes hagan una investigación vía web de las diferentes agencias y vean un poco su plan de trabajo quinquenal, etcétera, sus líneas, su misión, etcétera, de trabajo para ver en cuál de ellas puede presentarse el proyecto que ustedes diseñan. En el caso de salud, sabemos que hay varias líneas, está la misma Unión Europea, está la cooperación española, está la GTZ, está la propia JICA, que la JICA es la Agencia Internacional del Japón de Cooperación Internacional, está la COICA, que es la Cooperación Internacional de Corea, y que les puede permitir a ustedes, viendo el plan que cada agencia tiene para los siguientes años, organizar la presentación. Por lo general tienen o convocatorias específicas con un tiempo en el cual hay que acercar el propio proyecto, las planillas de marco lógico, los presupuestos, etcétera, para postular a esas subvenciones. Generalmente se denominan subvenciones, en donde hay una partida por parte de la agencia internacional y una partida por parte de lo nacional, y ver si se aplica o no. Y a nivel nacional existen instancias desde la propia Itaipú con sus fondos de excelencia, el caso de Yacyretá también, y algunas instancias públicas que pueden financiar los proyectos. También está CONACYT en el caso, por ejemplo, de investigación, y también hay de intervención, que nos puede servir para que en algún momento ustedes puedan presentar sus respectivos proyectos. Eso viene a nivel de conocimiento general, porque nosotros no vamos a llegar hasta las fuentes de presentación, porque sería como mucho tiempo, y aparte cada agencia en el ámbito internacional
y también a nivel nacional tienen sus requerimientos. Entonces, eso sí, podemos ir viéndolo en la medida en que ya sea seguro y ya tengamos un proyecto bien armado, bien organizado. Bueno, más o menos eso sería. Les pido que no se desesperen. Pareciera ser algo de mucha envergadura, pero vamos a ir haciéndolo lentamente. Sí, el jueves, que si ustedes me confirman, tenemos el presencial, vamos a trabajar con el árbol de problemas para que podamos ya cada grupo, porque dijimos que va a ser un trabajo grupal, el de diseño de la intervención. Sabemos que la problemática es el deterioro de salud mental o alteraciones que puedan afectar la salud mental, y cada grupo tiene que tener un ámbito de trabajo, un nivel de intervención, y ya después nos ponemos a trabajar. Bueno, no sé cómo quedamos, no sé si ustedes lograron hablar entre todos de cuál sería la solución que le daríamos a los encuentros presenciales, que darían por resultado nuestro trabajo final de seminario, porque dependía un poco de la agenda de ustedes. Y si no lograron hablar todavía, entonces dense un tiempito, hagan sus encuestas y me van comunicando para que básicamente podamos pedir una reestructuración, porque recuerdan que en el primer momento íbamos hasta noviembre y eran sábados en que ustedes ya tenían preagendada otra actividad. Entonces tenemos que darle algún tipo de solución. Recuerden que nos van a faltar 12 horas del presencial y que estas 12 horas podemos organizarlo en 3 encuentros de 4 horas cátedra, o en 3 encuentros de 4 horas cátedra, o en 4 encuentros de 3 horas cátedra. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita, algo que no quedó claro. Me confirman si este jueves tenemos entonces lo presencial. Bueno, Sí, parece profe, que, este jueves es presencial. bueno. Bueno, entonces nos encontramos en la facultad. Ustedes el 1 ya empiezan con parciales, ¿verdad? Así mismo es, profe. El 1 de octubre empezamos con la segunda Primero. parciales. Genial. Del 1 al 28, de acuerdo a lo que me pasaron. Bueno, ya tenemos bastante avanzada la parte virtual. Ya nos quedarían solamente 3 encuentros, que lo haríamos de manera sincrónica, de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, porque nos cae en el periodo de examen. Bueno, entonces por mi parte, si no hay preguntita, les libero la noche de hoy y nos encontramos para lo práctico el jueves a las 21:20, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Recording stopped. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe.